Hola estudiantes, soy Ángeles Gómez, maestra del programa de BSU HEP GED. Bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy vamos a repasar el tema de figuras semejantes. Este tema es similar a uno que ya grabamos acerca de figuras a escala. Ahí fue más que nada concentrados en la escala, pero ahora vamos a ver figuras semejantes. El objetivo de esta lección es que ustedes van a aprender a reconocer figuras semejantes, identificar lados correspondientes y ángulos congruentes. Lados correspondientes, ahorita lo vamos a ver en un ejemplo, pero son los lados similares entre las dos figuras. Y los ángulos congruentes es, si tienen lados similares, entonces los ángulos van a ser congruentes. Significa que van a medir lo mismo. Van a aprender también a usar razones de semejanza, que es poner una razón con los datos de los dos lados de la primera figura o de la figura que tengan las dos medidas. Y después resolver a través de una proporción para poder encontrar el lado que nos preguntan. Entonces, ¿qué son las figuras semejantes? Dos figuras son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño o las mismas medidas. Sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, el ángulo formado en la figura uno por dos lados, un lado recto y el otro horizontal, o vertical y horizontal, o inclinado y horizontal. Ese ángulo debe ser igual que el de la otra figura con la que estamos nosotros haciendo esa comparación. Los lados correspondientes o los lados similares son proporcionales. Recuerden que son figuras semejantes, pero no son del mismo tamaño, pero guardan una proporción. Veamos los pasos para resolver estos problemas con figuras semejantes. Y el primer paso sería identificar lados correspondientes. Entonces, tenemos que observar muy bien la posición de los vértices o de las esquinas y el orden de los lados. Una vez visto eso, entonces vemos cuál de las dos figuras tiene la medida del lado vertical y del lado horizontal, o del lado inclinado y del lado vertical, o del lado, ¿verdad? Que nos da la información para poder hacer o formar una razón de semejanza. Después de eso, entonces ya planteamos una proporción, porque una de las figuras nos va a dar dos medidas que podemos poner en una razón de semejanza, y entonces la otra figura va a tener una medida, ah, digamos, del lado proporcional o del lado correspondiente, pero no va a tener la otra medida. O sea que vamos a poner las dos razones, una completa y la otra con una X porque le va a faltar la medida del otro lado. Entonces eso se resuelve a través de una proporción. Recuerden que las proporciones se resuelven multiplicando los datos que quedan cruzados y dividiendo entre el otro número para encontrar el valor de la X o de la incógnita. Después de eso, entonces se debe
verificar y comprobar que las figuras mantienen la proporción. Ah, eso se hace ya teniendo el valor de la X, lo ponemos y podemos multiplicar cruzado y luego el otro lado también y debe de salir la misma cantidad multiplicando el primer numerador por el segundo denominador y luego del lado derecho el numerador por el denominador de la izquierda. Y es la manera de comprobar la proporción. Entonces tenemos el ejemplo 1, triángulos semejantes. El triángulo A tiene un lado de vertical de 6 centímetros y el lado correspondiente del que hablábamos antes es el lado similar en la otra figura. Entonces, el lado vertical de la figura B mide 9. Luego vemos que otro dato tenemos en la figura A, tenemos el lado horizontal y tiene una medida de 4. Buscamos en la figura B ese lado y no está, es el que nos están preguntando. Entonces, con los datos de la primera figura podemos hacer nuestra razón de semejanza y la ponemos aquí. Razón de semejanza sería 6, no, 6 sobre 4. O podemos decir 6 es igual a 4. Esa es nuestra razón de semejanza. Como 9 es igual a X. Y vean, voy a tomar la pluma para que ajá, puedan ver que sí. Entonces, razón de semejanza. La formamos con el primer paso, porque no me dio la pluma. Ok, con los datos de la primera figura y entonces decimos, ok, con un vertical de 6 tenemos un horizontal de 4, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo la proporción eh, va a salir el mismo resultado. Entonces, esa es la razón de semejanza. Las ponemos juntas como una proporción. Aquí la vamos a poner. Entonces, 6 es a 4, como si pusimos arriba el vertical, vamos a poner arriba el vertical también. Como 9 es a X. Y aquí podemos ver que nos quedan, vamos a resolver la proporción multiplicando cruzado 4 por 9 y nos da 36. Y dividimos entre el otro número que sería 6, ¿verdad? Y esto nos da un resultado de 6. La razón de semejanza también la podemos poner como aquí en el dibujo o en estos datos. 6 es igual a 4, como 9 es igual a X. Poniéndolo de esta manera también tenemos los datos que al multiplicar los cruzados, 9 por 4, 36, y dividir entre el otro número. Tal vez es mejor usar esta, pero hay veces que en algunos ejercicios o am, opciones de respuesta les ponen de esta manera. Ustedes deben acordarse que es la misma cosa. Lo único que si ponemos como igualdad la razón de semejanza, 6 es a 4 o igual a 4. Entonces, abajo ponemos el otro lado vertical, 9 es a X, porque estamos haciendo esta conexión con los verticales y los horizontales. Muy bien, entonces ese fue el ejemplo 1. Veamos ahora el ejemplo 2. Figuras ampliadas. Son semejantes, pero son otro tipo de figura, no es triángulo. Una figura se amplió, dice, con una razón
de 1 a 1,5. Si un lado original mide 8 pulgadas y un lado original mide 8 pulgadas, ¿cuánto mide en la figura ampliada? Entonces, veamos un lado real de esa figura. Am, Así es como acomodamos la información al irla leyendo y decimos 1 es a 1,5 como 8 es igual a x. Entonces multiplicamos cruzado y resolvemos. Ya no tenemos que dividir entre el 1 porque dividir entre 1 es la misma cosa, ¿verdad? Entonces cuando multiplicamos 8 por 1,5 nos da igual a 12 y esa sería la respuesta al ejemplo 2. Bien, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora tenemos el ejemplo 3, polígonos semejantes. Los siguientes rectángulos son semejantes. Encuentra la medida del largo en el rectángulo 2. Aquí entonces, y recuerden que la razón de semejanza tiene que ser usando las medidas de los lados que nos van a servir para encontrar el lado desconocido, porque en este caso nos dan tres medidas y no deben confundirse de decir, pues 5 es a 1, pero ya tenemos esa medida de arriba. Entonces, esa no es la razón de semejanza que nos va a servir. Entonces, en este caso tenemos que poner esta razón de semejanza. 5 es a 12. 5 es a 12, porque necesitamos que la razón de semejanza tenga el lado que nos están preguntando en la otra figura, ¿verdad? El lado similar o el lado semejante. Entonces, tenemos aquí nuestra razón de semejanza. 5 es a 12. Y luego escribimos nuestra proporción. 5 es a 12 como estamos poniendo lado vertical. 5 es a 12, lado vertical aquí arriba. Entonces, como 15, lado vertical, es a x, porque no sabemos cuál es ese valor y es el que vamos a encontrar. Entonces, multiplicamos cruzado, los datos que quedan cruzados y esto va a ser igual a 15 por 12 entre el otro número. Recuerden que en este tipo de operaciones, los tres datos participan para encontrar el dato cuarto. Entonces, los que quedan en diagonal o cruzados se multiplican y el resultado se divide entre el otro número. 15 por 12 entre 5 nos da igual a 36. Muy bien, entonces este sería el resultado, ¿verdad? La respuesta sería 36. Ahora es tu turno. Recuerden que cuando toca su turno deben pausar el video para resolver el problema y después lo vuelven a poner para ver si su respuesta fue correcta. Muy bien, entonces ahora mm, ya pueden ver si obtuvieron el resultado correcto. Los pasos para resolver, primeramente identificamos los lados similares, el lado que nos están preguntando. En este caso ahora nos preguntan el lado diagonal el lado diagonal o la hipotenusa, eso ya luego lo van a este lado en los triángulos se le llama hipotenusa. Entonces, razón de semejanza.
la razón de semejanza de la primera figura. Entonces va a ser este lado es a 6 porque tengo aquí la medida que nos dan es esta. Entonces, el diagonal es a 6. Muy bien, ya está la razón de proporción. Ahora la otra sería el diagonal es x, entonces se pone x, es a 9. Entonces, 9 es a 6 como x, porque puse arriba primero la diagonal. Entonces, también debo poner arriba la diagonal en el otro, en la otra razón. Bien, entonces ahora multiplicar cruzado y dividir entre el otro número. 9 por 9 es 81, entre 6 me da igual a 13,5. Y esa sería la respuesta para el lado inclinado. Su segundo ejercicio es tu turno. Recuerda pausar el video para resolver y después revisar respuesta. El triángulo ABC, a veces les ponen todo el nombre del triángulo en los ejercicios del libro o del examen y se lee así, triángulo ABC. Ese es el triángulo ABC. Le ponen una letra a cada esquina o a cada vértice. El vértice es esta parte que forman dos líneas en un triángulo. Vértice, tiene tres vértices entonces, o tres esquinitas. Entonces, este triángulo es semejante al triángulo FGH. ¿Cuál es la longitud de FG? Pues este es similar al otro, ¿verdad? Entonces nos están preguntando este lado. Veamos la razón de proporción y tenemos que, ahora ponemos primero el lado vertical y luego el diagonal. Entonces, 2 es a 5,4 como 4, estamos viendo los verticales, 4 es a x porque es lo que vamos a buscar. Multiplicamos los lados cruzados y dividimos entre el otro número. 5,4 por 4 entre 2 nos da 9. Esa sería la respuesta. Y recuerden que el tema es figuras semejantes. Son figuras semejantes. Otras veces nos dan nada más, digamos, una sola figura y aquí ya nos dan el dato o nos dan aquí el dato y nos piden este de aquí. Pero es una sola figura. Esa no se puede resolver con proporción. En esos casos se va a aplicar una fórmula que se llama teorema de Pitágoras, pero esos ejercicios los van a hacer hasta la unidad 4, la última unidad del contenido de esta materia. Entonces, figuras semejantes, razón de semejanza con los datos de la primera figura. ah, Ponemos nuestra segunda razón con la incógnita del número que nos están preguntando y resolvemos. Bien, vamos a ver el siguiente. Tenemos dos rectángulos y piden la longitud del segundo rectángulo. Recuerden pausar el video para resolver y después lo ponen nuevamente para revisar respuesta. Bien, vamos a ver entonces cómo les fue. Razón de semejanza. Aquí está la razón de semejanza. 2 es a 5. Planteamos nuestra proporción. La segunda razón es 6 a x porque no tenemos la longitud del segundo rectángulo.
Entonces, multiplicamos números que quedan cruzados y dividimos entre el otro número. 5 por 6 30 entre 2 a 15. Esa sería la respuesta. Veamos ahora algunos errores comunes que se han presentado en algunos estudiantes y el principal es que se confunden los lados correspondientes. Recuerden no confundir, si estamos viendo la medida de un lado vertical, entonces tenemos que ver, este sería el lado correspondiente, el lado vertical. Si estamos viendo medida del lado horizontal, entonces tenemos que concentrarnos en esas medidas. A veces se invierte la razón de semejanza y, y usan medidas mixtas, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, pues sí es correspondiente, entonces 4 es a 9. No, no, no. La razón de semejanza tiene que ser de lados de la misma figura. Este sería el 9, por ejemplo. Esta es la incógnita, lo que resolveríamos. Entonces, no mezclar en la razón de semejanza datos de la primera y la segunda figura. No, la razón de semejanza se concentra en la primera figura o en la figura que nos dan los dos datos am, completos para formar una razón. Am, Invertir la razón de semejanza. Es seguro que va a salir mal la respuesta. A veces se olvida multiplicar cruzado y se ponen a dividir la razón de semejanza y luego multiplican por el otro, pero no, recuerden siempre, siempre, los datos que quedan cruzados, esos son, o en diagonal, son los que se tienen que multiplicar y dividir entre el otro número, el número que queda. A veces asumir que figuras semejantes tienen áreas iguales es también otro problema. El área cambia con el cuadrado de la razón, o sea que recuerden que el área es lo de adentro de una figura. Entonces, si esta figura es semejante a esta otra figura, entonces van a tener más materiales. Imagínense que son dos pizarrones, un pizarrón pequeño y un pizarrón grande. El área es el material, el número de pulgadas cuadradas o pies cuadrados de que está hecho esa figura. Entonces, a veces les preguntan si el área del cuadrado A es igual a 20 pulgadas cuadradas. eh, ¿Cuál será el área del cuadrado B? Entonces dicen, son figuras semejantes, entonces seguro que va a ser la misma. No, no es la misma. Aquí hay que hacer operación para poder sacarlas, pero eso lo vamos a ver en la unidad 2. El resumen de esta lección es que las figuras semejantes tienen la misma forma, los ángulos correspondientes o iguales, porque son congruentes, y lados proporcionales, aunque tengan sus ángulos de la misma medida, pero si son nada más figuras semejantes, no son iguales, no son figuras iguales, son figuras semejantes. Una es más pequeña y la otra es más grande. Entonces, em, tienen lados proporcionales. Si este mide 3 y este mide 9, ¿verdad? Entonces es proporcional al pequeño. Para resolver problemas hay que identificar los lados correspondientes o los lados semejantes, establecer la razón de semejanza y usar proporciones para encontrar el lado que nos están preguntando. La clave es mantener el orden correcto
en la razón de semejanza, la otra razón para encontrar el lado que falta y verificar que la razón se conserve, que se conserve la proporción entre los lados. Muy bien, eso sería todo a practicar para poder dominar esta habilidad y hacer un buen desempeño en el examen. Hasta la próxima.